Gracias, Norberto. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hablar sobre biomarcadores en hígado graso no alcohólico y les pongo la imagen de fondo que es buscando a Wally. Y así siento cuando estamos hablando de biomarcadores. Es muy difícil porque la verdad es que estamos buscando un caso muy complejo entre una gran cantidad de sujetos. Enfocar esta plática tenía dos vertientes. Una es mostrarles todos los biomarcadores de ciencia ficción que tenemos disponible en la literatura internacional, o tratar de hacerlo un poco más pragmático para poder llevarnos algo a casa. Así que definí la segunda opción, particularmente porque me puse a pensar que en esta sala, teóricamente, a una de las tres partes les tendríamos que hacer biopsia hepática, ¿no? ¿Quién quiere? ¿Qué? Ya enviaron a la sala de allá. Es decir, 30% de la gente ahí sí ya tiene riesgo de tener atosis hepática. Y entonces, obviamente, necesitamos utilizar técnicas lo suficientemente accesibles como para poder aplicarlos de manera sistemática. ¿Qué es un biomarcador? Aquí me voy a permitir utilizar la definición más amplia, que es cualquier sustancia, estructura o procedimiento que se le pueda aplicar al cuerpo para obtener una búsqueda de una enfermedad o algún desenlace clínico relacionado con la misma. Por ende, podemos utilizar muchas cosas y es sobre lo que hablaré. Tenemos marcadores indirectos y directos. Dentro de los marcadores indirectos tenemos las clásicas, las conocidas transaminasas, tenemos scores como el APRI y muchos otros índices. Muchísimos, pero pues lo indicado y lo más adecuado sería poder tener marcadores directos. Estas son proteínas que va a producir propiamente el hígado y que las podemos medir en sangre periférica, y de esta manera podemos acercarnos a estudiar el funcionamiento del hígado. Y obviamente los estudios de imagen que ya fueron comentados ampliamente. El problema que tenemos es que justamente los marcadores son muy buenos para ver los extremos, para ver blanco y para ver negro. Ya vimos que las áreas bajo la curva son extremadamente buenas, pero el problema que tenemos es en los estadios intermedios, y esto es un problema bien importante. Ahora, quisiera decir que esto al final del día son conceptos que nosotros nos debemos de llevar. Se nos olvida o siempre pensamos que el paciente con esteatosis no es el típico paciente cirrótico, ¿no? O sea, de repente se nos olvida, de repente solo vemos al gordito o solo le vemos la esteatosis, y hay conceptos que no se nos deben de olvidar. O sea, está bien buscarles la cantidad de grasa, está bien buscarles el grado de fibrosis, pero por la historia y la idiosincrasia de nuestros pacientes es muy probable que veamos pacientes que son obesos o que tienen sobrepeso y ya sean enfermos avanzados del hígado. Entonces no se nos deben olvidar esos conceptos. A veces estamos peleándonos que si el FibroScan, el ARFI, la resonancia, etcétera, y el paciente ya tiene datos clínicos o al menos sugerentes de una enfermedad avanzada. Y estas son las definiciones internacionales de una enfermedad hepática crónica avanzada compensada. Es un concepto de Baveno, pero son pacientes que obviamente, y esto es lo que dicen internacionalmente, no es una opinión personal, y es el FibroScan nos va a ayudar para saber esto. O sea, debemos de saber esta población, porque esta población es la que sí se va a morir. O sea, es una población en alto riesgo de muerte. ¿De acuerdo? No nos olvidemos. Sé que a lo mejor no parece ser la parte concisa de la plática, pero se nos olvida que el sujeto con sobrepeso y obesidad también es cirrótico. Y obviamente tenemos otros que son hipertensión portal clínicamente significativa. Igual, definiciones muy básicas, pero que si se dan cuenta, se basan en biomarcadores. ¿De acuerdo? Son biomarcadores de nuestra clínica cotidiana que aplican también a los pacientes con esteatosis hepática. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante utilizar biomarcadores? Justo por lo que les comentaba, parece un poco de broma, pero no, lo que pasa es que este es un artículo publicado en Lancet recientemente de las enfermedades en México que han estado incrementando. En rojo son las enfermedades que han incrementado de manera significativa su prevalencia, y como pueden observar, la cirrosis por alcohol está aquí, está incrementando, o sea, igual que la diabetes. Digo, la diabetes tiene una mayor prevalencia, evidentemente. Luego tenemos la cirrosis por hepatitis C, ¿de acuerdo? Y luego tenemos otros tipos de causas de cirrosis. Es decir, todas las causas de cirrosis en México están incrementando de manera significativa. Y es un problema que vamos a ver cada día en etapas más tempranas de la vida, y no esperemos ver ya a este paciente en una edad muy avanzada, muy desnutrido o muy emaciado, con mucha afectación en su calidad de vida. Podemos ya ver pacientes en edades muy tempranas de la vida enfermos. Entonces, ¿qué biomarcadores tenemos para esteatosis hepática? Ya lo comentó René muy bien. El ultrasonido, cuáles son sus cosas útiles, que son baratos,
Ahorita vamos a ver que son útiles por sensibilidad y especificidad. Problemas: no detecta fibrosis, a menos que tenga etapas muy avanzadas o que incluso son visibles desde el punto de vista clínico. No sirve para el grado leve, y ustedes saben que en la práctica clínica seguro el 80% de sus ultrasonidos que les entregan los radiólogos dice esteatosis hepática leve. Pues ese es un problema, ¿no? Obviamente ahí no nos sirve el ultrasonido. Hay mucha variabilidad inter e intraobservador y se afecta por la cantidad de grasa y gas. Este es el metaanálisis que comentaba René muy atinadamente, en donde vemos que son muy útiles, una sensibilidad de 85% y especificidad de 94%, pero siempre y cuando el radiólogo nos diga que tiene esteatosis moderada y severa. Y la verdad es que yo veo muy rara vez, o al menos mis radiólogos estarán muy sesgados, que me reporten una esteatosis moderada y severa. Así que como biomarcador parece útil, pero tiene sus limitaciones. El CAP ya se mencionó también, suena bastante útil. René hizo una excelente disertación sobre ese, solo me permitiré mencionar que tiene una buena correlación con la severidad de la esteatosis. Vean este coeficiente de correlación de 0.81, y las áreas bajo la curva son bastante respetables, es decir, parece importante. Puede fallar en mujeres, índice de masa corporal elevado, síndrome metabólico, esto puede mejorar con la sonda XL, pero falta validarlo. Es decir, no hay tantos estudios como hablamos de la elastografía hepática. Problemas es disponibilidad y el costo. Ahora, también hablamos de calidad. Esta es una gráfica que nosotros utilizamos en el hospital para definir los grados de esteatosis, porque no hay un consenso tan bien definido. Lo que hicimos fue tomar las referencias que pueden ver abajo, en donde definimos cuáles son los grados de esteatosis, y en base a eso les damos una clasificación. Y así como ustedes ponen mucha atención en la elastografía, en los kilopascales y en su IQR, hay un artículo muy reciente que dice que no es lo mismo para el CAP. En el CAP no aplica este IQR de 30%, aplica el número puntual de decibeles y debe ser de 40. O sea, menos de 40 decibeles habla de un CAP de buena calidad. Entonces, si vamos a evaluar esteatosis, también hay que ver que tenga los parámetros de calidad adecuados. Comentó la doctora que obviamente la tomografía está intentando hacer sus pininos para detectar la esteatosis. Efectivamente, es una técnica que no es muy útil. Existen algunas comparaciones con la atenuación del vaso. La verdad es que no es muy útil y no lo ocupamos tanto porque pues no sirve igual para esteatosis leve. El problema es la radiación, y dado que tenemos una población en alto riesgo que va a requerir evaluaciones constantes, no nos gusta tanto, y el costo y disponibilidad sigue siendo un problema. La resonancia magnética evidentemente la voy a omitir, pero ya vieron que sin duda se está acercando al estándar de oro, y por hoy los ensayos clínicos de la industria incluyen una medición por resonancia magnética. Pero la pregunta es, ¿a quién vamos a aplicarle un biomarcador? O sea, la verdad debemos desgarrarnos las vestiduras para ver si vamos a hacer otra cosa que no sea un ultrasonido. Yo creería que en la práctica clínica no, pero para estudios epidemiológicos sí. Es decir, ¿cómo voy a llevar un radiólogo o un resonador en medio de la nada o en grandes poblaciones para poder hacer estudios que son lo que necesitamos para poder caracterizar a nuestra población? Creo que ahí el esteatotest, el Fatty Liver Index, que seguramente es uno de los marcadores que más se ha estudiado en el mundo y se ha correlacionado con muchos otros factores pronósticos, es de gran utilidad. Y obviamente está el NAFLD Liver Fat Score. Vean las áreas bajo la curva, la verdad es que bastante buenas, no me parecen descabellados, pero insisto, siempre tenemos un ultrasonido muy a la mano, tenemos otras técnicas, es raro que los ocupemos de primera intención. Creo que su mayor utilidad es para realizar estudios epidemiológicos. Y luego pasamos a biomarcadores en NASH. En NASH no tenemos otra opción. Hoy por hoy el diagnóstico sigue siendo por biopsia. Sin embargo, el saber si el paciente tiene NASH o no básicamente sirve para ensayos clínicos. No vamos a cambiar el tipo de abordaje del paciente en términos generales, salvo que, como bien comentaba René, tenga o no fibrosis. Esto es lo que nos va a hacer cambiar nuestras decisiones como clínicos. Y vean, no hay poca investigación en cuántos biomarcadores podemos utilizar para tratar de diagnosticar NASH. Las áreas bajo la curva son bastante heterogéneas, podemos ir desde un punto 76, 77% hasta punto 92%, pero el problema que tienen es que todos estos marcadores, o la gran mayoría de ellos, son exóticos y sofisticados. O sea, ¿qué significa? Que no los vamos a tener a la mano en todo el país, y yo necesito un biomarcador que esté útil en todos lados. ¿Por qué? Porque pues de otra manera no vamos a impactar en la población, como comentábamos. Si nosotros no diagnosticamos correctamente a la gente en su mayor proporción, vamos a tener un problema. Obviamente hay muchas técnicas de imagen, también ya se comentaron. Creo que René hizo una excelente disertación al respecto. El principal problema que vamos a tener son dónde están las máquinas, quién usa las máquinas y si han validado las máquinas, ¿no? Eso es un problema bien complicado, y ya no hablamos de validar al ser humano, ¿no? Pero la máquina debería de estar correctamente adecuada para su condición general.
Y como se mencionó, la fibrosis para mí, o desde mi perspectiva clínica, es el biomarcador al cual debemos de enfocarnos, ¿no? Finalmente es lo que le cambia la vida al paciente, porque no solo se asocia a desenlaces patológicos o relacionados a enfermedades del hígado, sino enfermedades cardiovasculares y cáncer. O sea, se sabe perfectamente que los pacientes que tienen fibrosis tienen mayor riesgo de presentar todas las complicaciones. Entonces, por eso nos dimos a la tarea de validar cuáles son los marcadores no invasivos que tenemos disponibles, que son baratos, que están en todos los hospitales y que ustedes pueden hacer en sus consultorios. Entonces, esto en asociación con nuestros amigos chilenos, lo que hicimos fue validar en cerca de casi 300 pacientes, todos con biopsia hepática, cuál marcador era el mejor. Me voy a permitir solo mostrarles las áreas bajo la curva y el NAFLD score y el FIB4, que coincide con los estudios presentados donde suenan como los mejores marcadores para detectar fibrosis hepática, tienen un área bajo la curva de 0.74 en nuestra población. Entonces tenemos cierta confianza para decir que al menos en población latina existe una validación de estos marcadores. Como se comentaba, el problema que tienen estos dos marcadores, el FIB4 y el NAFLD score, es que tienen una zona gris. Y eso me pasa muy seguido. O sea, le hacemos el NAFLD Fibrosis Score, sale zona indeterminada, ¿qué le hacemos a ese paciente o qué va a pasar con ese paciente? Entonces analizamos ellos, estos son los que salieron indeterminados por el FIB4, estos son los indeterminados por el NAFLD Fibrosis Score, y la mitad de ellos no tenían ningún grado de fibrosis, pero la otra mitad tenía algún grado de fibrosis. O sea, el problema es que esos pacientes que caen en zona gris es un volado. Entonces son pacientes que van a ser muy complicados y que son nuestro dilema actualmente. Algo que es muy importante y que quiero mencionarles es el tema de la calidad. Como se comentó, el FibroScan en el mundo civilizado lo hace casi cualquier persona, ¿no? O sea, se tienen enfermeras, técnicos, etcétera, que pueden hacer cientos de estudios. O sea, nosotros en nuestras campañas de detección masiva, el estudio que se presentó en Guerrero, hicimos 120 en un día. O sea, se pueden hacer un montón de estudios. Es cansado, pero se puede. El único problema que tenemos es que esta relación de IQR sobre la mediana, que es algo que muchas veces no le prestamos atención y es en lo que quiero incidir. Cuando ustedes utilicen este biomarcador, no solo vean los kilopascales y le digan al paciente que tiene cirrosis o que tiene fibrosis, tienen que ver la relación IQR sobre la mediana. El fabricante indica que tiene que ser menor al 30%. ¿Qué pasa si es mayor al 30%? Lo cual puede ocurrir en personas con sobrepeso, obesidad, mujeres y algunas otras características que ahorita les voy a mencionar, pues es que no lo consideramos confiable, ¿de acuerdo? Y esto, vean, en este estudio puede ser cerca del 9.1% de los pacientes. 1 de cada 10 fibroscanes que hagamos va a estar mal o no le debemos hacerle caso y literalmente lo tendríamos que tirar. O sea, no le tendríamos que hacer caso a ese estudio y buscar otra alternativa. ¿Qué pasa cuando se encuentra dentro de los parámetros que indica el fabricante? Bueno, que lo consideramos confiable. Pero vean esto, y es lo que al menos nosotros en nuestro hospital buscamos en la medida de lo posible, es decir, llevarlos a relación IQR sobre la mediana de 0.10. Eso sería lo ideal. Y la verdad es que cuesta mucho trabajo. Un FibroScan ya en manos experimentadas lo hacen en 40 segundos. Pero que les salga con un IQR de 0.1 les puede llevar varios minutos y creo que vale la pena hacerlo. Y algo que deberíamos de hacer todos los que tenemos FibroScan, y ahí incluyo a todos, públicos y privados, es que deberíamos de incluir la segunda medición por mismo costo, porque hoy por hoy las guías internacionales dicen que son 2 evaluaciones por elastografía por FibroScan en momentos distintos. No es uno, O sea, estos criterios que pusimos al principio de enfermedad hepática avanzada son con 2 mediciones y hoy por hoy todos los centros hacemos una medición. O sea, no lo hacemos sistemático y creo que estamos mal. Dado que la calidad es importante, nos dimos a la tarea de evaluar por qué puede fallar este biomarcador, ¿no? Entonces hicimos este estudio, son casi 3,000 estudios, y entonces lo que vimos es que cuáles son los factores que pueden afectar de manera positiva, es decir, que nos salga bien el FibroScan. Pues están las 10 mediciones, el paciente que ya tiene datos clínicos de enfermedad hepática, usualmente no le hacíamos caso, como ya sabíamos que era enfermo hepático, plaquetas bajas, etcétera, como que le poníamos menos atención, pero es al que más atención tenemos que ponerle porque es donde más variabilidad se puede observar y obviamente una tasa de éxito de más del 60%. Y lo que ya conocíamos, el sobrepeso afecta de manera significativa. Algo que vimos también, que no lo pusimos en esta ocasión, son pacientes que tienen enfermedades cutáneas. Los pacientes con psoriasis, como saben, son personas de alto riesgo. En ellos cuesta mucho trabajo realizar FibroScan. En personas de edad avanzada o en algunas poblaciones mestizas, en este estudio que hicimos, la alteración en la caja torácica es un tema muy, muy importante. No voy a dejar o no voy a terminar
sin mencionar todo lo que hay en el mundo. O sea, la gente está muy interesada en buscar muchísimas alteraciones. Estos son marcadores que buscan particularmente inflamación y vean, o sea, tenemos muchas áreas de trabajo, desde marcadores de apoptosis, de inflamación, de peroxidación de lípidos, las adipocinas, enzimas lisosomales y paneles combinados, que el problema es que estos son costosos y obviamente todavía no correlacionan con desenlaces clínicos. Y para enfermedad o para cirrosis o fibrosis hepática, tenemos varios marcadores también, todos ellos parecen ser bastante validados. Vean la sensibilidad que tiene aquí, sensibilidad del 98% con especificidad del 100%. El problema es que no podemos usarlos solos, esto nos va a incrementar mucho el costo y obviamente pues no están disponibles en todos lados. Ahora bien, ¿por qué utilizar biomarcadores? Tenemos una prevalencia altísima y entonces lo que les quiero decir es que al final del día no deberíamos, o más bien deberíamos de buscar los biomarcadores que podamos utilizar en la vida cotidiana. Tenemos la obligación de poder hacer biomarcadores a todos los sujetos. ¿Por qué? Creemos que la evaluación del paciente que tiene hígado graso debe de basarse en biomarcadores. ¿Por qué? Porque no les vamos a poder hacer biopsias, salvo que vayamos a hacer algún estudio de investigación. Este es un artículo que publicamos recientemente en el American Journal of Gastroenterology, donde proponemos una estrategia de cómo abordar el paciente que tiene hígado graso con el uso de biomarcadores y ya. Y con uso de biomarcadores que tengan ustedes a la mano, que tengamos nosotros a la mano. Además, desde una perspectiva integral. Algo que nos pasa como gastroenterólogos es que nos vale si el paciente tiene diabetes, si tiene dislipidemia, o sea, cuál es su comportamiento metabólico. Nosotros nos enfocamos a si tiene fibrosis o no. Esto es muy importante por varios motivos. Primero, lo que debemos de hacer es diferenciar si el paciente es metabólicamente sano o metabólicamente enfermo. Tampoco a todos los pacientes con sobrepeso y obesidad les vamos a hacer todas las estrategias de manejo y ni de evaluación porque son extremadamente costosas. Entonces tenemos que saber eso. ¿Por qué? Porque hasta el 25% de los sujetos que tienen obesidad son metabólicamente sanos y probablemente ellos tienen un pronóstico menos agresivo porque tienen menos prevalencia de fibrosis. Entonces debemos de empezar como internistas. Debemos evaluar el riesgo cardiovascular. Las dos cosas que se van a morir esos pacientes o es de enfermedades cardiovasculares o de enfermedades hepáticas primordialmente. Y obviamente podemos evaluar de manera no invasiva la fibrosis hepática. ¿Cómo? Como podamos. Los scores que se manifestaron o que se mostraron, los algoritmos son muy útiles, pero no todos tenemos dos técnicas, pero hagamos una, o sea, hoy hacemos 0. Entonces lo ideal es que hagamos una técnica, al menos. Pero no hay pretexto para utilizar APRI y NAFLD score, por ejemplo. No todos tenemos la elastografía, pero todos tenemos la posibilidad de hacer un APRI y un NAFLD score. Algo bien importante es que se nos olvida buscar todas las causas secundarias de esteatosis. ¿No? El alcoholismo oculto, plática que va a haber posteriormente, los tóxicos, como se mencionó, fármacos, o sea, de repente se nos olvida la historia clínica y esto no cuesta mucho dinero, ¿eh? O sea, esta evaluación realmente es bastante económica, requiere un buen interrogatorio y nada más. Ahora, con esto podemos tener 4 tipos de sujetos. Aquellos que tienen alto riesgo cardiovascular y alto riesgo de fibrosis, estos pacientes van a tener un tratamiento completamente distinto a este grupo de pacientes. Pacientes que tienen riesgo cardiovascular bajo y riesgo bajo de fibrosis. Y ahí tenemos los intermedios. A lo que voy es que con esta sencilla clasificación nosotros podemos darle más prioridad o menos prioridad a un paciente. Y esto implica solo biomarcadores. Ni un paciente aquí se ha pensado en biopsiarlo. No quiero decir que no hay que biopsiar, sí hay que biopsiar y particularmente cuando tengamos nuevas estrategias farmacológicas o cuando se quiere incluir un paciente en un ensayo clínico. Pero en base a esto ustedes van a poder priorizar. Si hoy por hoy agarramos parejo y al 30% de los sujetos que están aquí les sometemos a biopsia y los mandamos al endocrino, los mandamos al fisioterapeuta y los mandamos a todo lo que hoy en la mañana hemos platicado, pues no va a haber dinero que alcance para ello. A ese 30% tenemos que meterlo en estos 4 cajones y en base a estos 4 cajones definir cuál va a ser el tratamiento ideal. Entonces con esto concluyo, los biomarcadores están a la mano. O sea, si hay biomarcadores exóticos, esperemos que los tengamos en el futuro, pero también tenemos biomarcadores muy sencillos que son interrogar al paciente, hacer mediciones muy sencillas y cuando tenemos la posibilidad de utilizar estudios un poco más sofisticados como la resonancia, la elastografía, etcétera, podemos avanzar mucho más en el diagnóstico, pero finalmente no hay pretexto para evaluar correctamente con biomarcadores a nuestros pacientes. Muchas gracias.